A hablar con Pablo Roma, que es el director nada menos que de la consultora Circuitos, por uno de sus trabajos que hace algunos momentos dábamos a conocer, pero vamos a tratar de tener algún tipo de más precisión, ¿no? ¿Qué tal? Roma Ponce de León lo saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, más de la mitad de los bonaerenses atribuye al gobierno el aumento de precios. Este es un trabajo de ustedes. Sí, nosotros hicimos un trabajo donde, bueno, nosotros en general venimos trabajando en la provincia de Buenos Aires con algunas preguntas que se mantienen en los distintos trabajos que tienen que ver con principal problema, expectativas sobre el país y la situación económica, y lo que veníamos viendo es que el principal problema era el aumento de precios, digamos, ¿no? En los distintos trabajos que venimos haciendo ya desde el año pasado y este año, y decidimos, bueno, hacer algunas otras preguntas que intenten, bueno, profundizar un poquito sobre ese dato que arrojan los trabajos, que es que la mayoría, el 35%, entiende que el principal problema hoy es el aumento de precios. Y bueno, y en ese sentido, una de las preguntas que hicimos era, bueno, ¿quién considera que es el responsable de este aumento de precios? Y como, bueno, usted bien dice, más de la mitad considera que es el gobierno, no así tanto las empresas u otros sectores, digamos, como el agro o la situación internacional, digamos, ¿no? Que tanto se habla como una variante que incide sobre los precios, sino más bien yo creo que la pregunta también se entiende como responsable en términos de quien genera el aumento, pero sobre todo de quien tiene que resolverlo, ¿no? Bien, ahora, más allá de este dato más que oportuno, en estos momentos donde hay una suerte de relato, donde se intenta desviar la responsabilidad del tema de inflación, que es el propio Estado Nacional, quien tiene la potestad de manejar fundamentalmente la masa monetaria y la emisión monetaria, ¿no? ¿Cómo está el humor social en cuanto a, bueno, seguramente trabajos que vienen realizando? Bueno, nosotros lo que vemos es que el humor social predominantemente tiene una evaluación negativa, digamos, ¿no? Cuando uno pregunta sobre, bueno, las expectativas económicas, mayoritariamente las respuestas son entre mala y muy mala. Cuando uno pregunta sobre la evaluación de la situación del país, la mayoría de las respuestas se ubican entre mala y muy mala. Nosotros preguntamos sobre el estado de ánimo, ¿no? ¿Cómo es su estado de ánimo respecto al futuro, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que bueno, que tanto la incertidumbre como el pesimismo son dos respuestas mayoritarias, con lo cual también creo que el problema de la inflación tiene mucho que ver con eso, porque bueno, la inflación es un gran desorganizador de la vida social, digamos, ¿no? Y creo que en ese sentido. Y también hicimos una pregunta sobre, bueno, si le afectaría o no de subsidios, por ejemplo, a la electricidad y al gas. Y bueno, y mayoritariamente las respuestas, aunque lo afectaría en algo, y otro porcentaje alto que realmente lo afectaría, con lo cual yo creo que también, bueno, ahí se pone en juego parte de lo que usted planteaba del discurso, digamos, ¿no? De estas situaciones en las cuales, bueno, quizás uno racionalmente puede estar, digamos, de acuerdo en la racionalización de las tarifas, digamos, ¿no? Pero también es cierto que hoy los subsidios son un colchón. Correcto. Para el poder adquisitivo de muchas familias. Roma, ¿tenemos o podemos disponer de algún dato de cómo está la gente en torno a lo que piensa sobre los planes sociales? No tengo datos sobre los planes sociales, digamos. Me parece que es un debate que a veces está como un poco... digamos, me parece que se discuten distintas cosas cuando se discuten planes sociales, digamos. Cuando uno tiene una sociedad tan desigual y tan fragmentada como esta, de alguna manera hay que atender ese problema. Y después también hay otra discusión que se cruza que tiene que ver con lo que tiene que hacer el Estado. Ahora, bueno, yo creo que ese problema, hay que discutirlo no tanto en términos de opinión pública cuantitativamente, sino cualitativamente, digamos, ¿no? ¿Qué
digamos, pensar en qué tipo de sociedad queremos vivir y hasta dónde estamos dispuestos a sostener situaciones de desigualdad, digamos, ¿no? Y ahí me parece que, si uno lo piensa en esa clave, yo creo que la discusión sobre los planes sociales cambia un poco. A mí me parece que la idea del plan social en términos, esto que se discute, ¿no? Como la gente que no quiere trabajar, me parece que es un problema que no llega nunca a buen puerto. Me parece que hay que pensarlo en otros términos, y yo creo que esos términos me parece que más conducentes tienen que ver con qué tipo de sociedad o en qué tipo de sociedad queremos vivir. Bien, por último, ¿cómo está esa relación de humor por parte de la opinión pública con la política? Bueno, obviamente, como también le decía recién, esa parte, esa fragmentación, esa desigualdad también hace que haya un cierto, disconformidad con la política, cansancio con la política, pero lo que nosotros vemos es que, hoy se sostienen fundamentalmente los núcleos duros. Hay casi un 20% de personas que no tienen ninguna definición respecto a candidatos o a dirigentes, y después vemos que hay alrededor del 20% de personas que se siente cercana a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay un porcentaje similar, cerca del 15%, por ahí, cercano a Mauricio Macri, y otro porcentaje similar a Horacio Rodríguez Larreta. Y después hay un sector que se siente identificado con Javier Milei. Yo creo que eso es un punto que hay que tener en cuenta en los análisis. Me parece que ya es una tendencia que se ha planteado, que se viene instalando, que es el crecimiento en las encuestas de Javier Milei, y la cercanía que genera con un sector del electorado que yo creo que ya es una tendencia, ¿no? En lo que hace al oficialismo, al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, la cosa no está discutida. Usted nos da 20 puntos para la vicepresidente. Pero ¿qué hay de la interna entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en tierras bonaerenses? ¿Quién mide mejor? Bueno, ahí nosotros veníamos viendo que Mauricio Macri venía un poco mejor que Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que más allá de lo electoral y que después se discutan si el que gana puede gobernar, si no, yo creo que en términos de la opinión pública, Mauricio Macri representa un proyecto un poco más claro que Horacio Rodríguez Larreta, y para el sector más antikirchnerista, más antipopulista, Mauricio Macri es una opción más clara. De hecho, en el trabajo pasado nosotros no habíamos incluido a Patricia Bullrich en las categorías, y Mauricio Macri tenía un porcentaje más alto del que tiene, y hoy el que tiene en este trabajo, y yo entiendo que lo divide con Patricia Bullrich, que tiene casi un 20% de opinión favorable, digamos, ¿no? Como dirigente y posible representante de ese espacio en el 2023. Derivado de esto, y con esto desde ya lo libero y le agradezco su tiempo como siempre, derivado de esta interna entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, ¿se puede determinar cómo están las cosas en tiempos, digamos, en materia de sondeos entre Santilli y Ritondo? No, nosotros no hicimos esa pregunta aún. Me parece que para esas cuestiones, al menos desde mi punto de vista, falta un poquito. Habrá que ver, digamos, ¿no? Lo que nosotros tratamos de ver es cómo se puede llegar a ordenar de alguna manera el escenario político, sobre todo porque nosotros, tenemos como una especie de hipótesis que venimos estudiando, que es que las posiciones intermedias las vemos como un poco más diluidas en este escenario de crisis, y al menos a mí me da la sensación de que aquellos candidatos que tengan una posición más clara, quizás más de pelea, más de confrontación, son aquellos que van a tener mayor posibilidad de dialogar con el electorado. Pero es una hipótesis que puede ser refutada, digamos, en cualquier momento, ¿no? Pero y en base a eso, un poco nuestras preguntas para tratar de ver si eso es así realmente, y no tanto
qué candidato puede llegar a tener mejor performance. A ver si lo interpreté mal, en todo caso usted me corrige. En la interna de Juntos, los tibios no cuentan o no contarían. Bueno, hoy creo que el sector más moderado tiene más dificultades de dialogar con la base social y electoral de ese espacio, digamos, ¿no? Porque la pregunta que nosotros hicimos es a quienes votaron a Mauricio Macri en 2019. Lo mismo pasa en el Frente de Todos. Cuando uno le pregunta a quienes votaron a Alberto Fernández en 2019, hoy quién está en mejores condiciones de encabezar la fórmula presidencial para 2023, y bueno, mayoritariamente optan por Cristina Fernández de Kirchner, digamos, ¿no? Y en menor medida por el presidente Alberto Fernández. Con lo cual también me parece que esta lógica de la moderación, de los consensos, de los acuerdos, es difícil porque bueno, al presidente Alberto Fernández le ha costado mucho esa estrategia, básicamente porque los actores no están dispuestos a cumplirla, digo, ¿no? Entonces me parece, no solamente por una responsabilidad específica del presidente, sino porque me parece que los actores no están dispuestos a cumplir. No se llega a convencer a los distintos sectores económicos, sobre todo para generar una política de acuerdo. Entonces, bueno, me parece que lo que queda planteado es que hay que avanzar desde la confrontación más que desde los consensos de los acuerdos. Pero les reitero, es una hipótesis que nosotros venimos trabajando, estudiando, habrá que ver si realmente eso se da o no. Muy bien, Pablo Romá, director de circuitos. Romá, que siga usted muy bien, muy amable, buena jornada. Bueno, le agradezco mucho. Por favor, gracias a usted.